La historia que están a punto de leer es perturbadora. No es solo un relato de miedo, sino una advertencia sobre lo desconocido que puede esconderse en lo cotidiano. Les presento a la familia Morales. Carlos, Elena, y sus hijos Leo y Sofía. Una familia común, llena de sueños y esperanzas, como cualquier otra. Tras años de sacrificios y trabajo duro, finalmente compraron una vieja casona en un suburbio tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Era el hogar soñado, pisos de madera que crujían bajo los pies, ventanales enormes que dejaban entrar la luz, y promesas de felicidad en cada rincón. La mudanza fue caótica y alegre. Los niños exploraban cada habitación, los padres soñaban con un nuevo comienzo y una vida mejor. Pero desde la primera noche algo se sintió extraño. Un ambiente pesado, como si la casa respirara en silencio. Un frío inexplicable recorría los pasillos, y un silencio antinatural llenaba los espacios, como si el tiempo se detuviera. Elena bromeó. A veces siento que la casa nos observa. Pero en el fondo, la inquietud era real. Carlos lo atribuyó a los nervios del cambio, pero las rarezas crecieron con cada día que pasaba. Puertas que se abrían solas, objetos fuera de lugar, y una inquietud constante que no podían explicar ni ignorar. Intentaron ignorarlo, convencidos de que todo era producto de la imaginación, pero la sensación de no estar solos se hizo más fuerte cada noche. La casa parecía esperar algo, como si guardara un secreto antiguo y oscuro. Y tenía sus propios planes para los Morales, planes que pronto saldrían a la luz. El prólogo de su pesadilla apenas comenzaba, y la verdadera historia estaba por revelarse. A veces, el mal se esconde tras la fachada de la normalidad, esperando el momento perfecto para mostrarse. Y esta casa, demasiado perfecta para ser real, era la trampa que cambiaría sus vidas para siempre. La normalidad es frágil. A veces, lo cotidiano puede romperse en un instante, y lo que parecía seguro se transforma en algo inquietante. Todo empezó con sonidos, susurros en la noche, pasos en el piso de arriba. Al principio parecían ruidos de la casa, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. Leo despertó llorando, asegurando que alguien lo llamaba desde el armario. Su voz temblorosa llenó la casa de un miedo nuevo. Carlos revisó, no encontró nada, pero juró oír un susurro. El silencio posterior era aún más inquietante, como si la casa contuviera la respiración. Elena, sola en la cocina, escuchó una voz en la radio. ¡Fuera! El miedo se instaló, y la sensación de peligro se hizo palpable en el aire. Las puertas de la cocina se abrían de golpe en la madrugada, como si una fuerza invisible quisiera hacerse notar. La temperatura en la habitación de los niños caía en picada. El frío era antinatural, un escalofrío que no venía del clima. La sensación de ser observados era constante. Miradas invisibles seguían cada movimiento, llenando la casa de tensión. Carlos buscó explicaciones racionales, pero la casa estaba en perfecto estado. No había ventanas abiertas ni puertas forzadas. La tensión reemplazó la alegría. El ambiente se volvió pesado, y las risas desaparecieron poco a poco. Las noches se llenaron de miedo. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada sonido era una amenaza. Ya no eran dueños de la casa, eran intrusos en su propio hogar, desplazados por una presencia inexplicable. Algo antiguo y malévolo los acechaba, una sombra que parecía alimentarse de su miedo y su incertidumbre, y estaba perdiendo la paciencia. El tiempo se sentía diferente, como si la casa esperara el momento perfecto para actuar. La familia Morales ya no podía negar lo imposible. El miedo los unía, pero también los aislaba del mundo exterior. La casa tenía vida propia. Sus paredes susurraban historias que nadie quería escuchar. Y quería algo de ellos, algo que aún no estaban preparados para enfrentar. El miedo acecha y ataca. Las sombras en la casa cobraron vida, moviéndose con intención. Elena vio una silueta humana deslizándose por la pared. Carlos, trabajando de noche, vio al hombre del sombrero en el pasillo. Los niños no estaban a salvo. Sofía hablaba con una mujer triste en su armario. Los juguetes se encendían solos, los cuadros caían de las paredes. El terror era palpable, un miembro más de la familia. Los objetos levitaban, las melodías infantiles se volvían macabras. La familia cenaba en silencio, temiendo el próximo ataque. Ya no había lugar para la duda. Una fuerza maligna habitaba su hogar, y no solo quería asustarlos,
Quería algo más profundo. Sofía era el objetivo. La casa se alimentaba de su miedo, y la pesadilla apenas comenzaba. La familia estaba atrapada, y la oscuridad se hacía más fuerte. Nadie podía ayudarlos. La desesperación lleva a buscar respuestas en lo prohibido. Carlos investigó la historia de la casa. Descubrió la tragedia de los Blackwood, madre e hijo muertos, el padre desaparecido. En el ático, halló el diario de Elara Blackwood. Las páginas relataban sucesos idénticos, susurros, sombras, la mujer triste en el armario. Elara temía por su hijo Thomas, acechado por la misma entidad. La última entrada era un grito de auxilio. Él no me deja ir, quiere a mi hijo. Carlos comprendió que la historia se repetía. La herida de la casa nunca sanó. El pasado y el presente se entrelazaban en un ciclo de horror. La clave estaba en el diario y en el sacrificio de Elara. La familia Morales era la siguiente pieza del juego. El mal no olvida, y la casa tampoco. El tiempo se agotaba. El diario era una advertencia. Dos entidades. El hombre del sombrero, guardián de la oscuridad, y la mujer del velo, cazadora de almas infantiles. Sofía era su nuevo objetivo. La actividad paranormal se intensificó. Elena vio a la mujer del velo reflejada en el espejo, acechando a su hija. El frío y los lamentos llenaron la casa. Las sombras se congregaban, observando. La familia se atrincheró, aterrada. La entidad ya no se ocultaba, quería a Sofía, y no se detendría. Carlos debía enfrentarla. No había escapatoria, el enfrentamiento era inevitable. El amor de un padre sería puesto a prueba. Sofía cayó enferma, su espíritu drenado por la entidad. Los médicos no hallaban explicación. Carlos encontró en el diario un ritual para cruzar al otro lado, el dominio de la mujer del velo. Era un acto desesperado, sin garantías de regreso. Carlos decidió arriesgarlo todo. Se despidió de su familia, se preparó para el ritual. En trance se aferró al amor por su hija como ancla. El aire se volvió denso, la oscuridad lo envolvió. Sintió su alma arrancada del cuerpo. Carlos cruzó el umbral. Ya no estaba en su mundo. El tiempo era su enemigo. Solo el amor podía guiarlo. Y la esperanza de salvar a Sofía. El infierno personal apenas comenzaba. El otro lado era una versión retorcida de su hogar, sumida en neblina y silencio absoluto. Carlos era etéreo, casi un fantasma. Vio almas atrapadas, repitiendo eternamente su sufrimiento. El miedo era abrumador, pero el amor por Sofía lo impulsaba. Subió al piso superior y encontró al hombre del sombrero, guardián del umbral. El hombre no lo detuvo, solo observó. Carlos entendió. El verdadero peligro estaba tras la puerta de la habitación de Sofía. El enfrentamiento final era inevitable. Carlos giró el pomo, listo para enfrentar la oscuridad. El destino de su hija dependía de su valor. El tiempo se desvanecía. El amor era su única arma. La batalla por el alma de Sofía estaba a punto de comenzar. El silencio era total. Solo quedaba la esperanza y el sacrificio. Carlos entró en la pesadilla, y la oscuridad lo recibió. La habitación de Sofía era el epicentro del horror. La mujer del velo, más poderosa que nunca, intentaba absorber el alma de la niña. Carlos resistió el asalto mental, aferrándose a sus recuerdos felices. Avanzó entre sombras que lo atacaban, protegido por el amor paternal. Llegó hasta Sofía, le habló, le cantó su canción de cuna. Una lágrima de Sofía rompió el vínculo oscuro. La luz de su amor quemó los zarcillos de la entidad. La mujer del velo chilló, desvaneciéndose en agonía. Carlos abrazó a su hija. El mundo se disolvió en luz. El sacrificio había funcionado. Padre e hija regresaban. La oscuridad había sido vencida, por ahora. El precio, sin embargo, aún no estaba claro. Y el mal nunca se rinde del todo. Carlos despertó en la habitación de su hija, sintiendo el peso de una noche interminable. El aire estaba cargado de un silencio extraño, como si la casa misma contuviera la respiración. Sofía estaba a salvo, la familia reunida y la casa en paz. Por primera vez en semanas, pudieron abrazarse sin miedo, sintiendo que la pesadilla había terminado.
La normalidad regresó, las risas volvieron y los días parecían más luminosos. Los niños jugaban, y el eco de la oscuridad se desvanecía poco a poco. Decidieron quedarse, creyendo haber vencido la oscuridad. Se aferraron a la esperanza, convencidos de que lo peor había pasado. El diario de Elara quedó guardado, como advertencia y recuerdo de lo que enfrentaron. Nadie se atrevió a abrirlo de nuevo. Pero el mal es paciente. Se esconde en los rincones, esperando el momento perfecto para regresar. Una semana después, Elena notó algo extraño en Carlos. Una frialdad en su mirada, una distancia que antes no existía. Sofía preguntó en voz baja: ¿por qué la mujer triste te sigue ahora, papá? Con temor en sus ojos. Carlos sonrió, pero su reflejo en el espejo no lo imitó. El reflejo parecía observarlo, ajeno y distante. Detrás de él, la mujer del velo posaba una mano sobre su hombro, invisible para todos menos para él. Cuando Carlos luchó en el otro lado, la entidad encontró un nuevo anfitrión. ¿Quién regresó realmente? ¿Era Carlos? ¿O algo más? La casa estaba en calma, pero la oscuridad seguía acechando, oculta en cada sombra y cada rincón. El ciclo no se había roto. Solo parecía haberse detenido por un instante. Solo había cambiado de forma, adaptándose, esperando su próxima oportunidad. La pregunta final queda en el aire, flotando como un susurro en la oscuridad. ¿Quién duerme en la casa Morales? ¿Quién realmente descansa bajo ese techo? ¿Y quién acecha en los espejos, esperando ser liberado? El mal nunca se va, solo espera. Y a veces, regresa disfrazado de quien más amamos.